cuente su nombre y apellido, por favor. Lenín Torres. Su especialidad, un poco hábleme de su perfil profesional. Bueno, yo soy doctor en Ciencias Sociales, que es mi último título que acabo de obtener el año pasado. Pues. Me he profesionalizado en lo que es la parte de la arteterapia, la psicoterapia, lo que es la psiconeuroinmunoendocrinología lingüística, la programación neurolingüística, bueno, y todas aquellas áreas del conocimiento que se van orientadas como tal al crecimiento humano y la búsqueda de esa plenitud espiritual que conlleve a la integración de ese cuerpo-mente que tanto buscamos hoy en día. Ok. Doctor, entre sus múltiples temáticas que usted ha expuesto en conferencias, ha tocado el tema de las emociones, de las enfermedades emocionales. Cuénteme en primer lugar, ¿qué es una enfermedad emocional? Bueno, una enfermedad emocional, déjame decirte primero que nada que es un tema que me apasiona y estoy apuntándome directamente hacia allá porque realmente es un tema que es necesario para la colectividad en general. Cuando te hablo de necesidad, creo que es necesario pues, que las personas comiencen a entender y a comprender que las enfermedades emocionales están relacionadas con el cuerpo y la mente. Cuando te hablo del cuerpo y la mente, para darte una definición bastante clara, es que la parte de la enfermedades emocionales nosotros lo trabajamos como enfermedades psicosomáticas. La parte de la psico tiene que ver con la mente y la somática tiene que ver con la parte corporal, es decir, que cómo mi sistema de pensamiento pueden generar bienestar o malestar en mi cuerpo. Ok. Ajá. ¿Cuáles son las enfermedades que sí son emocionales y cuáles no? ¿Cómo se diferencia eso? Bueno, fíjate, te podría decir que son muchas las enfermedades. Las más comunes pudiéramos hablar de la diabetes, la problema de tiroides. ¿Es enfermedad emocional? Sí, totalmente de acuerdo que es una enfermedad emocional. De hecho, hay pacientes que ya están trabajándose con lo que es la enfermedad emocional para que este padecimiento no sea transferido de generación en generación. ¿Por qué? Porque tenemos el mal hábito que decimos, yo soy diabético porque mi mamá fue diabética, mi abuelo fue diabético y mi bisabuelo fue diabético. Pero no, la pregunta está, ¿eres diabético porque es a nivel genético o es a nivel emocional? Yo con mucha responsabilidad asumo que es a nivel emocional. ¿Por qué? Porque la diabetes es una enfermedad que se genera cuando hay tristeza muy profunda en el ser humano. ¿Cuáles son los sistemas de pensamiento? Me siento vacío, mi vida no vale nada, siento que estoy solo, que nadie me tome en cuenta, en fin, esa cantidad de negatividad que hacen que no le des un valor positivo a tu vida. Y de eso vemos mucho y por eso es que tú ves que ahorita los índices de diabetes cada día son más altos. Entonces las enfermedades emocionales son aquellas generadas por esos sistemas de pensamientos nuestros que son negativos. Sí, totalmente convencido de ello, para eso hay muchos estudios, de hecho, evidencia... doctor, perdón que lo interrumpa, que se generan por factores externos, por experiencias vividas, por situaciones de vida, ¿por qué? Sí, de hecho yo te puedo hablar de mi plano personal, te puedo hablar en el caso de mi padre fue un hombre diabético que murió a muy temprana edad, ¿ok? Y fíjate que ya yo rompí la cadena, yo decidí no padecer esa enfermedad. ¿Por qué? Porque mi padre vivía sumergido, te lo pude hablar con experiencia propia, en un sistema de pensamiento negativo y yo lo comprendí pues una vez que yo tenía en mis manos todas estas herramientas, que él fue un hombre pues que se crió en un hogar donde había un hogar disfuncional, ¿verdad? Y él era hijo de otro padre que lo vio en muy pocas ocasiones. Entonces él vivía en un sistema de tristeza profunda. De hecho su mecanismo de defensa era no valgo nada, nadie me toma en cuenta, soy menos que los demás, y eso fue su sistema de creencias que realmente lo llevó al padecimiento de la enfermedad a muy temprana edad. Otra es el asma, que mucha gente dice, bueno, el asma, sí, el asma es una enfermedad emocional y eso se genera cuando las personas no tienen la capacidad suficiente de andar sola en la vida. Y cuando te hablo de que no sienten la capacidad es porque en nuestros pulmones, en nuestro sistema respiratorio, allí se alejan todas las tristezas. Cuando tú ves a alguien que tiene la nariz que está goteando, por ejemplo, ¿no? Y sigue respirando y tú sientes que tiene alguna flema, detrás de ese comportamiento hay conductas reprimidas. Que esas conductas van de la mano con mucha tristeza, de verdad que sí. Pero que la gente ni se imagina cuánto daño se hace cuando mantienen ese sistema de pensamiento negativo. ¿Cuál es la explicación científica quizás de que esto suceda? Hábleme un poco, esta pregunta se la hago para que me explique un poquito más cómo viaja ese pensamiento negativo, qué efecto hace, no sé, en alguna parte cerebral, qué se desencadena, no sé, la parte hormonal. Hábleme un poco la parte científica. Ok, te voy a hablar del proceso. Que puede desencadenar ese bombardeo, por decir así, de pensamientos negativos. Por ejemplo, yo para poderlo comprender, ¿no? Yo tengo una experiencia negativa, por decirte algo, yo salgo de acá y puedo tener una mala situación. Yo elijo, si voy a pensar desde un punto de vista positivo, por ejemplo, un posible arrollamiento, ¿verdad?
Hay personas que más que tomarlo desde el punto de vista positivo de asumir la responsabilidad y no asumir la culpa, asumir la responsabilidad es verlo desde el punto de vista positivo. Pero si lo asumo con culpa, con sentimiento de culpa, y agarro una rabia, inmediatamente cuando yo tengo esa emocionalidad de rabia, comienzo a nivel bioquímico a segregar cortisol y adrenalina. ¿Qué hace ese cortisol y esa adrenalina en mi cuerpo? Hace y genera una situación de estrés. Esa situación de estrés hace que mi cuerpo se ponga en posición de alerta. ¿Qué es lo que sucede? Cuando se coloca en posición de alerta, comienza a minimizar los niveles de serotonina y endorfinas, que son los que generan bienestar bioquímico a mi cuerpo. Es decir, que si yo soy una persona que lo veo desde el punto de vista positivo, comienzo a segregar más serotonina y más endorfinas que hacen que me genere mayor beneficio, mayor placer, mayor tranquilidad, mayor armonía. Pero si no lo veo desde el punto de vista positivo, ¿qué? Comienzo a segregar cortisol, adrenalina y noradrenalina. ¿Qué es la noradrenalina? Es una familia de la adrenalina que lo que hace es que cuando ya la adrenalina alcanza su límite, Okay. esa familia comienza a activarse para seguir incrementando ¿cómo decirte? Los niveles de estrés hasta el punto que tu cuerpo puede colapsar. Okay.